Hola, ¿qué tal? Me encuentro en esta ocasión con la doctora Gabriela Tortosa. Ella es médico, especialista en nutrición y tienes una maestría en trastornos alimentarios, ¿verdad, Gaby? Me Es estás platicando correcto. la otra vez en un desayuno Sí, que habías estado allá en España, en sí. España, en un centro, En el Hospital del Niño Jesús en Madrid, sí. ok, trabajando con trastornos de la conducta alimentaria. Así es. Bueno, invité a Gaby en esta ocasión para platicar sobre trastornos de la conducta alimentaria y antes de iniciar esta grabación estamos platicando sobre el trastorno por atracón, que fíjate que a mí me interesa mucho ese trastorno por tres cosas fundamentales. Una, es un trastorno relativamente nuevo, entre comillas, porque lo aceptó el DSM-5 como una categoría ya por derecho propio. En el DSM-4 lo tenían nada más como un trastorno no especificado y que Así estaba en es. investigación. Dos, por la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población mexicana. O sea, tenemos que ser de los países más interesados en detectar, estudiar el trastorno por atracón. Y tres, porque históricamente la mayoría de los investigadores, principalmente psiquiatras, como que se vieron muy seducidos por la anorexia y la bulimia, y todo era anorexia y bulimia. Y ahora estamos viendo que el trastorno de la conducta alimentaria que tiene mayor prevalencia en la población es el trastorno por atracón, y fue el gran invisible. Fue el gran invisible. ¿Qué piensas de esto, Gaby? ¿Por qué no se veía antes y luego de repente viene como un boom de un trastorno alimentario que ni siquiera estaba en el DSM? Mira, yo creo que viene con un boom. Yo creo que estaba muy escondido Ajá. por un tema de vergüenza. O sea, porque, por ejemplo, de alguna manera en la bulimia los familiares se dan cuenta porque pues la paciente o se laxa o tiene medidas compensatorias, vómitos. O sea, acaba viendo síntomas clínicos en donde podías como la familia o las amistades o los maestros detectarlo. Pero el trastorno por atracón es un trastorno silencioso, donde el paciente solo va, mínimo tiene que ser, hay varios criterios, ¿no? Una o dos veces por semana durante un periodo mínimo de 3 meses y va y se da un atracón, come grandes cantidades de algún alimento, pero lo planea, ¿no? O sea, va, por ejemplo, al Oxxo, se compra 2 bolsas de papas, a lo mejor 1 litro de refresco y un bote de helado, y en un tiempo muy corto se siente y se lo come, ¿no? Entonces, pues imagínate la vergüenza. A diferencia de la bulimia, el paciente con trastorno por atracón suele no tener medidas compensatorias. Ni vomita, ni se laxa, sí le da el sentimiento de culpa, pero se lo calla y está altamente ligado a la obesidad. O sea, hay hasta un 70% de pacientes con obesidad que tienen trastorno por atracón, pero ha estado muy escondido porque es un tema de suma vergüenza. Y como nadie más lo puede notar, porque suele ser un acto que se hace solo, o sea, no se hace en compañía ni deja secuelas, al menos que mamá o papá encuentren, ya sabes, las evidencias de las envolturas. Por eso es que estaba muy como hecho a un Oculto, lado, muy ajá. oculto, pero conforme también las estadísticas de obesidad y se ha ido estudiando también mucho la obesidad, ahí es donde también ha coincidido que se ha ido descubriendo pues que muchas personas tienen obesidad por lo mismo, por esta conducta. Ajá, y que posiblemente los casos de obesidad que no responden bien al tratamiento es porque no se ha identificado la presencia de atracones. Ajá, sí, Absolutamente. porque me ha tocado conocer pacientes con problemas en su peso y que reciben tratamiento para ello, pero que nadie ha detectado que padecen trastorno por atracón. Entonces, si hay una condición o un trastorno de la conducta alimentaria de fondo y se está dando tratamiento a la obesidad, pues por eso es que la obesidad es uno de los problemas médicos más difíciles de tratar, ¿no? No se ha identificado Increíblemente. todo lo que abarca. Es impresionante todo lo que abarca, pero definitivamente es una conducta, o sea, es un tema de conducta y que va muy ligado de la mano de esta como depresión que tiene la gente que tiene obesidad, o sea, la mayoría tienen un grado de depresión, tienen algún grado de ansiedad y es como tratar de hacer sus planes alimenticios saludables, tratar de hacer dieta, pero estos estados no le permiten apegarse y entonces es cuando vienen los impulsos, esta impulsividad, que tiene mucho que ver también con el perfil de personalidad del paciente, y esta impulsividad es la que los lleva a darse los atracones y luego otra vez regresar a su estado. Es como, la mayoría viven como en un estado de extremos, o en una dieta muy restrictiva y luego pum, se van al atracón y luego otra vez se tratan de regresar, pero no saben cómo mantener el estado restrictivo. Por eso uno de los tratamientos es muy importante para ellos, es que organicen, que tengan muy organizado qué van a comer. O sea, hoy saber mañana, ya tener planeado desde hoy, mañana
dónde y qué voy a desayunar, dónde y qué voy a comer, dónde y qué voy a cenar, para tratar de mantener como esta impulsividad bajo control. Sí, porque es algo curioso, en muchos trastornos de la conducta alimentaria a veces no basta más que dar unos pasos hacia la patología como para entrar en un laberinto o en un círculo vicioso. Esos pacientes que tienen trastorno por atracón y luego empiezan a restringir, no se dan cuenta que esa restricción va a disparar más atracones. Exactamente. Si realmente caen en una trampa. Es caer como en una trampa para moscas, así decía mi maestro en España, que es como que entre más te pegas, más difícil te puedes despegar. Es literal un ciclo vicioso, porque el atracón trae culpa. Ajá. Culpa de Dios mío, ¿qué hice? Voy a engordar más, pero también trae resistencia a la insulina, un atracón. Entonces, aunque el paciente luego se vaya restrictivo, como va a tener resistencia a la insulina, que es una hipersensibilidad a los carbohidratos y azúcares, aunque restrinja, tampoco va a haber muchos resultados en su peso. Claro, ajá. Y entonces empieza la frustración. Entonces, bueno, si al cabo, si tampoco cuando hago dieta tampoco enflaco, pues deja mejor ahorita voy y me como mi hamburguesa y mis papotas y mi malteada, porque pues haga dieta o no haga dieta engordo. ¿Me explico? Entonces, Sí. eso es lo que viene detrás de un paciente que tiene este trastorno. Sí, porque es cierto lo que dices, la bulimia se hace evidente y yo que veo generalmente población menor de edad, los papás lo detectan porque encuentran evidencias de que una hija está vomitando o que usa laxantes o algún medicamento para bajar de peso, o también hay pacientes con bulimia que hacen ejercicio excesivo y a veces no quieren ni siquiera sentarse, están parados un poco para quemar grasa. Uf. Entonces esas medidas compensatorias son muy evidentes y en el caso de la anorexia nerviosa, pues el mismo peso habla por sí mismo y genera preocupación. Claro. Pero el trastorno por atracón se puede ocultar, ¿no? Una persona puede vivir con trastorno por atracón y las mismas personas que viven con él no darse cuenta que está padeciendo este problema. Hay una forma muy fácil de identificarlo. Yo, por ejemplo, en la consulta, siempre que veo a un paciente gordito con obesidad, les pregunto, ¿tú crees que tu cuerpo representa lo que comes? De las que me dicen, sí, doctora, yo como muchísimo, que son como muy sincerotas, esas por lo general no son las pacientes que tienen trastorno por atracón. Las que tienen el trastorno son las gorditas que te dicen, o gorditos que te dicen, es que se lo juro que yo casi no como. O sea, hago todas las dietas, o sea, me la vivo a dieta, pero los estás viendo que pesan, si me explico, tienen un índice de masa corporal arriba de 30. Esos son los pacientes, entonces hay que saber preguntarles y cómo llevas esto de estar siempre a dieta y nunca tienes tus escapes y te empiezas a meter y pum, y sale. Ajá, porque fíjate que en una entrevista psiquiátrica de rutina se exploran síntomas de depresión, de ansiedad, aspectos como más graves como ideación suicida, síntomas psicóticos, pero habitualmente el psiquiatra no hace preguntas sobre conducta alimentaria. En el caso de anorexia y bulimia, pues a veces no tiene ni que preguntarlo porque el síntoma por sí mismo habla o es evidente. Exacto. O es el motivo de consulta. Pero yo me atrevería a pensar que muchas veces cuando un paciente con trastorno por atracón está en la consulta de algún médico de cualquier especialidad, no hay la demanda de atención por ese problema. A lo mejor por el sobrepeso o la obesidad, pero no por la conducta alimentaria. Entonces tienes que buscarlo tú propositivamente, hacer un interrogatorio que incluya conducta alimentaria. Sí, y aparte, o sea, lograr que ese paciente se sienta con la confianza de abrirse, porque te digo que es un trastorno de mucha vergüenza. Exacto, o sea, sí. Es de mucha vergüenza. Yo lo veo en los pacientes cuando lo empiezan a hablar, o sea, les da mucha vergüenza. Ajá. Y que aparte también culturalmente como que se va eclipsando, o al menos yo lo veo en niños porque es frecuente que cuando un niño ya empieza a manifestar conductas alimentarias patológicas como atracones, a veces la familia lo connota positivamente, ¿no? Y entonces ahí vienen comentarios que a mí siempre me hacen ruido de que Pablito es un niño que es de buen comer, ¿no? O Juanito me come muy, pero muy bien. Y entonces yo cuando oigo estos comentarios digo, a ver, aquí hay que explorar más a fondo la conducta alimentaria, porque es un niño que podría estar teniendo atracones y que la cultura connota como positivamente ese problema. Totalmente. Y de hecho hay gente, o sea, mucha más gente de lo que se imaginan tiene trastorno por atracón. De hecho, otro, como digo, término muy común en la sociedad que lo utilizan mucho y dices, es que a veces me voy como gordo en tobogán. No sé si has oído hablar de eso. Sí, lo usan mucho, es como muy popular el término, que es justamente, eso significa que se dieron atracones. O sea, que es como que comieron mucha cantidad de comida, o sea, como gordo en tobogán, ya que comí, entonces le seguí. Okay. ¿Me explico? Entonces, ellos mismos, o sea, hay que como que también aprender a identificar cómo
qué etiquetas se ponen ellos mismos o qué palabras dicen que te pueden servir de entrada para saber que hay un trastorno. Sí, porque fíjate que hay un psicólogo, Rogelio Díaz Guerrero, que él habla de un concepto muy interesante que se llama diferencial semántico, que tú tienes que entender qué es lo que tu paciente dice con la palabra que está usando, porque a veces la palabra puede tener una connotación positiva, pero tu mirada como médico es de que eso tiene relación con una conducta patológica, ¿no? Como eso, tal cual. Ajá. Y me lo dicen mucho, ¿eh? O sea, de verdad es un término que a mí me gusta porque enseguida ya, como diría este psicólogo, o sea, se me prende el foco de que aquí hay un foco rojo, ¿no? Sí, pero fíjate que algo que a mí me preocupa en el sistema de salud, tanto en el medio público como privado, es que muchos nutriólogos no tienen una especialización o experiencia, es más, ni siquiera les gusta trabajar con trastornos de la conducta alimentaria. Sí, no le Y por otro lado, también he platicado con psiquiatras que reconocen que no les gusta trabajar con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, como que estos pacientes con psicopatología alimentaria y también pacientes con adicciones, como que aún algunos psiquiatras dicen, no, yo no quiero trabajar con esta población. Entonces no encontramos como que esa posibilidad de hacer trabajo interdisciplinario. Es que definitivamente es multidisciplinario el tratamiento. O sea, es imposible que el psiquiatra pueda solo o que la nutrióloga solo, el psicólogo. Tiene que haber equipo porque es mucho más complejo. O sea, siempre hay una comorbilidad. O sea, siempre en un trastorno de la conducta alimentaria hay una comorbilidad de algún problema, llámese depresión, Sí. llámese trastorno obsesivo compulsivo, llámalo ansiedad, pero mínimo el componente ansioso sí existe en la mayoría. Ajá, y de personalidad, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, tú sabes, la personalidad de una persona que tiene anorexia nerviosa es muy obsesiva. Obsesiva, perfeccionismo. Autoexigente, exactamente. Y la personalidad de una persona que tiene bulimia o trastorno por atracón es más impulsiva, menos constante, o sea, más cambiante. Sí, con trastornos de personalidad que los borderline. Del clúster B, que son como más dramáticos, ¿no? Exactamente, por eso no pueden contener la perfección. O sea, en el día 9 de estar en la dieta restrictiva, les brota su lado, su impulsividad, ya sabes, y entonces se van al otro extremo, que es a darse el atracón, porque no pueden, o sea, no tienen este autocontrol en su personalidad, que pueda tener una anoréxica que puede durar hasta 9 meses comiendo puras manzanas verdes, ¿sí me explico? Ajá. Pero ¿tú qué crees que es lo que hace falta en los servicios que se ofrecen para tratar el sobrepeso y la obesidad? Porque, digamos, las políticas de salud sí están muy preocupadas porque pues estamos en segundo lugar a nivel mundial en obesidad y de hecho estamos en primer lugar en obesidad de niños. De hecho, la última encuesta nacional de salud y nutrición reportó que teníamos 34.4% de niños y adolescentes en México con sobrepeso y obesidad. O sea, es poquitito más de la tercera parte. Pero pues es un problema muy grave. O sea, digo, ¿qué otra condición médica la encuentras en una tercera parte de los niños? Ninguna. De hecho, tengo una gran amiga, gran psicóloga reconocida, Olga González, que es una experta en trastornos de la conducta alimentaria, y ella acaba de escribir un libro y en su libro lo dice muy claro. Pero cirugía bariátrica. Sí. Ella en su libro lo dice claramente. Si el 95% de los pacientes que llegan a bajar de peso con obesidad vuelven a recuperar el peso perdido, el 95%. ¿Qué significa? Dice, la obesidad es la única enfermedad donde se hacen hasta cientos de intentos en la vida de un paciente para lograr combatirla y al final sin éxito. O sea, son muy pocas las personas que tuvieron obesidad y que lograron educarse y mantener unos hábitos saludables. Entonces, ella en su libro menciona algo que va de la mano de eso que me preguntas. Dice, si de 100 alumnos, 95 reprueban, ¿de quién es el problema? ¿De los alumnos o de los maestros? Entonces, volviendo al tema de las autoridades en obesidad y los médicos, está en nosotros, que queremos ponerle un parche al problema. Tómese fentermina para que se le inhiba el apetito, o esta misma dieta impresa para todo el mundo igual, o hágase una cirugía de obesidad. O sea, le queremos poner parches al problema. O sea, como buenos médicos queremos dar una solución rápida, pero nadie se mete por la puerta de atrás a ver qué está pasando con ese paciente, por qué llegó ahí. Y si está comprobado que cuando te metes con un equipo multidisciplinario, su psicólogo, que lo mediquen, un psiquiatra experto y lleve su programa de nutrición, las posibilidades del éxito son mucho mayores, pero se requiere de mucha atención.
Y muchas veces los médicos tienen prisa, o sea, o no tienen ganas de trabajar en equipo, y todos los pacientes es parche, 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 parche. Los logras bajar 10, 15, 20 kilos y luego, ¡bum! Pues como no se corrigió la raíz del problema, otra vez. Entonces, Olga nos señala muy correctamente en su libro, muy atinado su comentario, el problema es de este lado. Sí, y es un problema a nivel mundial. Sí, en México tenemos razones para estar preocupados por las prevalencias de sobrepeso y obesidad, pero es un problema de todo el planeta. De hecho, hay un psiquiatra, Josep Toro, que él dice que la obesidad es la condición médica con mayor índice de fracasos. Nada le gana en fracasos a la obesidad. Te digo, hasta 100, 200 intentos en una vida hace un paciente. Sí, y yo una vez dando una conferencia a médicos, medio en serio, medio en broma, les dije, ¿quieres fracasar en tus tratamientos? Dedícate a tratar la obesidad. Es la condición médica que mayor índice de fracasos tiene, ¿no? Y se rieron, pero eso es cierto. Yo a eso me dedico, Mauricio, y créeme que es un reto muy grande. Es un reto como nadie se imagina, ver o lograr que... Yo me dedico a estudiar por qué las personas no pueden adelgazar. O sea, yo sí me meto más allá de la mayoría, y con todo y todo, claro que por supuesto que con todo y todo, a lo mejor tengo índices muy buenos de gente que logra llegar a su objetivo y se logra educar, pero sigo teniendo índices de mucho fracaso. Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir, Gaby, como reflexión final? Pues nada, yo me gustaría que si, no sé, alguien que esté viendo esto o sienta que en su familia o ella misma o él mismo pueda estar presentando esta conducta, que no le dé vergüenza. O sea, que no le dé vergüenza, somos humanos. Así, o sea, todo el mundo tenemos algún tipo de escape, ya sea el que fuma o sea, se vale pedir ayuda y se vale tratarse, no pasa nada. O sea, se puede tratar y puedes llevar una vida mucho más estable también, emocionalmente, sin vivir en ese círculo, como decías tú, como hámster, ¿no? Dándole vueltas al mismo círculo de atracón, restricción, entonces culpa, depresión, ansiedad, y ahí tun. O sea, que no les dé miedo. Bueno, muchas gracias, Gaby, por haber aceptado venir a esta entrevista. No, gracias a ti, Mauricio. Nos vemos pronto. Bueno, gracias. Listo, muy bien. Excelente, quedó muy bien. Sí, muy bien.